Buenos días, gusto saludarlo. Continuamos con nuestra serie El valor del respeto. Hoy, el tema número 4, he titulado El respeto al matrimonio. Puede también ser el respeto a la familia. Mire, el séptimo mandamiento de la ley de Dios que Dios le dio a Moisés está escrito en Éxodo 20, versículo 14. Ahí dice lo siguiente: no cometerás adulterio. Ahora, la palabra hebrea que se traduce por adulterio se puede traducir del hebreo como apostatar. Apostatar es abandonar una afiliación, en este caso con una esposa, con un esposo, ¿sí? Es apostatar, abandonar, retractarse, desertar, y tiene la idea, esta palabra adulterar, de descomponer, de trastornar, de alterar algo que es original. Por ejemplo, se adultera la leche y pierde sus propiedades, ¿no? Le echan agua y pues ya no surte el efecto, y se dice que se adulteró la leche. Se adultera la gasolina, que hoy está muy de moda, tenga cuidado con eso, ¿verdad? Se descomponen los autos, le echan agua, no sé dónde, qué tienen en la cabeza, pero bueno, este es el concepto de adulterar. Ahora, este mandamiento que acabamos de leer aquí, con este mandamiento Dios tenía y sigue teniendo el propósito de que los esposos respeten el vínculo más sagrado que Dios creó, que es el matrimonio, la unión entre un hombre con una mujer. Voy a repetir: la unión de un hombre con una mujer, lo demás son otras cosas. Ahora, el respeto al matrimonio que Dios estableció, respetar este mandamiento lo mantiene inalterable, lo mantiene íntegro en toda su esencia, sin alteración, y cumple el propósito que Dios tenía diseñado para él, para el matrimonio. Fíjense que desde tiempos inmemoriales el adulterio fue considerado un pecado atroz, destructivo y de consecuencias muy graves. Voy a citarles a ustedes un texto, es un texto bíblico, escrito en el siglo XIV antes de Cristo, muchísimo antes de la ley que Dios le dio a Moisés. El contexto es de José, el hijo de Jacob, el que llegó a ser Israel, de donde se tomó el nombre para el pueblo de Israel, y él tuvo 12 hijos y uno de ellos era José. Por cosas que sucedieron con la familia, terminó esclavizado en Egipto. Ustedes conocen la historia, nada más lo doy así brevemente para meternos en contexto. Y llegó a ser el esclavo, el siervo esclavo de un hombre llamado Potifar, un hombre muy rico, un hacendado muy rico, y puso a José como el mayordomo. Este Potifar era un hombre casado, y en Génesis 39:7 estamos leyendo un texto de hace más de 3,000 años, mucho antes de la ley de Moisés. Génesis 39:7, en la versión del lenguaje actual, dice así: José era muy varonil y de buena presencia, o sea, era un hombre apuesto. En ese momento él era un hombre como de 30 años, o sea, en su plena juventud. Dice: algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo así a la brava, le dijo: acuéstate conmigo. Versículo 8, pero José se negó. José se negó y le dijo a esta mujer sin escrúpulos: mi Señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada
de lo que pasa en la casa. Soy el mayordomo. Y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Yo lo puedo manejar, puedo administrarlo, puedo hacer lo que bien me parezca, etcétera. Versículo 9. Aquí tengo tanto poder, le dijo José, como él, o sea, como tu esposo. Nada me ha prohibido, excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Mire, José, como vemos aquí, tenía un altísimo concepto del matrimonio, un altísimo concepto del respeto hacia el matrimonio, y lo sintetizó con dos expresiones. La primera es: ¿cómo voy a cometer un mal tan grande? Bueno, con esa expresión José estaba considerando que el adulterio es un mal muy grande, dice. En el hebreo se lee así como algo hiper grandísimo. Dice que consideró ese pecado como un mal tan grande. ¿Por qué? Entre otras cosas, él podía entender que era un abuso y hasta un robo el adulterio. ¿Por qué? Porque no le iba a robar la esposa a su patrón. Entonces, él tenía un concepto muy profundo de esto. Además de ser un mal tan grande, según José, ¿por qué dijo un mal tan grande? ¿Saben por qué? Porque destruye muchas vidas. Destruye esposas, destruye esposos, destruye hijos, destruye padres, destruye abuelos, destruye nietos, destruye familias completas. A eso añádale que genera abandono. El abandono genera pobreza. La pobreza genera ignorancia, frustración, amargura, odio. De ahí se derivan asesinatos y corrupción en la sociedad. Todo eso provoca el adulterio. La segunda frase que José sintetiza su respeto hacia el matrimonio y hacia Dios la primera fue: ¿cómo voy a cometer un mal tan grande? La segunda es: ¿y pecar contra Dios? Fíjate, él vio un mal hacia los demás, hacia sí mismo, pero a la vez dijo: ¿y pecar contra Dios? Ahora, la palabra pecado significa simple y sencillamente errar el blanco. El adulterio es uno de los errores más destructivos que existen. ¿Por qué? Porque no da en el blanco. La idea es de un flechero que tiene el blanco a cierta distancia, lo tira, suelta la flecha, pero no da en el blanco, y se pasa, y está ahí atrás una señora lavando y la mata. Ese es el significado de pecado, fíjate: errar el blanco, fallar al objetivo. Entonces, cuando Dios da el matrimonio, lo da con un propósito. Y el adulterio es un errar al blanco muy destructivo. Ahora, la Biblia nos dice todo el mal que provoca el adulterio. Por ejemplo, en Proverbios 6:32, dice aquí el escritor de Proverbios: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, o sea, le faltó inteligencia. Aunque muchos adúlteros se creen muy inteligentes. ¿Los ha oído, no? No, yo ya llevo 5, 6 y no sé cuánto. Bueno, pero la Biblia dice que son tontos. ¿Por qué? Porque no midieron las consecuencias. Nunca lo pensaron o lo contemplaron. Les faltó entendimiento, les faltó inteligencia.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y miren lo que viene a continuación. Corrompe su alma, degrada su alma, la afecta su alma, su espíritu, su ser. Él mismo corrompe. Corrupción aquí habla como de, el significado es como de una manzana que se pudre, ya no sirve para nada. Y esa manzana pudre a otras manzanas si no se quita del canasto. Corrompe su alma el que tal hace. Ahora fíjate el versículo 33, dice: heridas y vergüenza, ¿qué? Hallará. O sea, vivirá. Heridas a su esposa, al esposo, al tío, al abuelo, al nieto, a los hijos. Es más, hasta al vecino, que le tenían buena estima al hombre o a la mujer. Y cuando se dieron cuenta sintieron un dolor. Heridas y vergüenza. Es algo que llevará por toda la vida. Fíjate lo que viene en la última frase. Y su afrenta nunca será borrada. ¿Qué significa esto? Miren, tiene dos aspectos. Número uno, a manera de pregunta, cuando cualquier pecado que cometemos y nos arrepentimos delante de Dios, ¿qué hace Dios si nos arrepentimos genuinamente? Nos perdona, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cuántos pecados el Señor puede perdonar? Todos. Hay uno que es el pecado imperdonable, pero no quiero tocarlo ahora, ¿no? Pero todos los pecados, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar cuando el pecador lo confiesa al Señor. Entonces, miren, el que comete adulterio y se arrepiente delante de Dios, Dios lo perdona. ¿Están de acuerdo con eso? No nos debe caber la menor duda. Pero las consecuencias, esas ni Dios las detiene, porque se adulteró algo que estaba íntegro. Y por naturaleza, o algo que así es como si tú, repito, le pones gasolina, ya te advirtieron que la gasolinera tal, le echan agua y que los autos se descomponen, pero ahí vas porque es más barata. Y después estás bien arrepentido porque te salió en 40,000 pesos la compostura. Y sí, ya jamás vuelvo a venir a esta gasolinera. Y no, probablemente ya nunca vuelvas a ir, pero tienes que arreglar tu auto. Tienes que aceptar y recibir las consecuencias. Eso es lo que significa: su afrenta nunca será borrada. Delante de Dios puede estar perdonado, justificado, pero la gente, cuando te vea, o cuando vea, no quiero personalizarlo tanto, ¿no? Cuando vea al adúltero, ellos no van a saber si Dios lo perdonó o no. Y ellos van a señalar. Eso nunca se va a quitar. Eso trae mucha vergüenza, mucha aflicción. Entonces, todos aquellos que dicen, no, pues a quién le dan pan que lloren, pues lloran y mucho. Créamelo. Es un pecado tan grave, el adulterio, que Dios lo castigó con la pena de muerte. Así de ese tamaño. En la ley de Moisés, Dios tuvo que penalizar el adulterio de manera muy severa. ¿Por qué? Porque atentaba con el propósito que Dios diseñó para el matrimonio. Porque se corrompe todo, provoca muchas consecuencias, como ya lo vimos. En Deuteronomio 22:22 está ya en la ley la sentencia de muerte. Dice así, en la versión del lenguaje actual: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. ¿Por qué? Porque todo eso trae corrupción, ¿sí? Ahora,
ciertamente ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento también se reprueba de manera rotunda el adulterio. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, Pablo hace una lista de los pecados de la carne, de los pecados más ofensivos y más dañinos, que traen más consecuencias a las personas, al ser humano. En Gálatas 5:19, ahí está, y el adulterio encabeza la lista. No es coincidencia, ¿eh? Dice Gálatas 5:19, y manifiestas, evidentes son las obras de la carne, o sea, del que no tiene respeto a Dios, de que le da rienda suelta a sus pasiones. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y encabeza la lista, el adulterio. No es coincidencia, ¿eh? O sea, es a propósito. Pablo lo puso en primer lugar, porque él sabía la gravedad y las consecuencias tan tremendas que provoca este pecado. Y luego ya habla de otros pecados de índole sexual: fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. En el versículo 21 de Gálatas 5, sigue la lista, ¿no? Pero yo estoy sintetizando. En el versículo 21 dice: como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucederá? No heredarán el reino de Dios. Pena de muerte eterna. Así de ese tamaño. Vamos a ver 3 textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 13, versículo 4. En la versión al día dice lo siguiente: tened todos, y aquí todos se refiere a los cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Ok, es para nosotros. Porque los del mundo pues oyen esto y dicen: usted sabe, ¿no? Venimos de allá. Tened todos en alta estima el matrimonio. Dice en esta versión: en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros. ¿Dios qué? Fíjate que no, aquí no habla de los borrachos, de los homicidas. No. Aquí le da un énfasis muy fuerte al respeto al matrimonio. Dice: tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Primera de Corintios 6:9. Le dice Pablo a los corintios que habían entrado algunos maestros ahí que engañaban con conceptos de tipo sexual distorsionados, y Pablo los para y les dice, 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. En otra versión dice: no se equivoquen, no cometan este grave error de pensar que no va a pasar nada. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, el que entiende, entienda, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pena de muerte eterna. En esa tremenda lista están los adúlteros. La lista puede ser enorme, pero aquí Pablo lo sintetiza ahí. Ahora bien, al correr de los siglos, la historia de la humanidad, los países se han ido relajando de manera paulatina en este sentido. En siglos pasados, en ese desarrollo de la humanidad, los pueblos consideraban el adulterio como algo destructivo. Inclusive en muchos países llegaron a legislar
como delito el adulterio, porque implica robo, no solo el robo de una esposa o de un esposo, sino el robo de las ilusiones, el robo de la infancia de un niño que se queda sin papá porque se fue con otra, el papá. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, los países se han ido relajando respecto a su concepto del adulterio. Ya no se considera un mal tan grande. Ya no. Y mucho menos se considera un pecado contra Dios. Por ejemplo, en México dicen, no, aquí no metas a Dios porque es un estado laico. Ok, está bien. Pero, bueno, miren, muchos juristas comenzaron a través sobre todo en el siglo pasado, comenzaron a sostener argumentos de que no debería ser considerado el adulterio un delito, sino simplemente como un incumplimiento al contrato matrimonial. O sea, no, pues no cumplió. Bueno, pues porque cuando iban al registro civil o a la boda religiosa, pues te comprometes a serle fiel en las buenas y en las malas, pues que sí. Te comprometes a hacer solamente para tu esposa, pues que sí, ¿verdad? Entonces los juristas empezaron a decir, no, pero pues es algo exagerado. Esgrimieron sus argumentos, ¿sí? Para no abundar en más. Y comenzaron a despenalizar el adulterio. Por ejemplo, en Iberoamérica es todos los países en el mundo que hablan español, ¿sí? Bueno, en Iberoamérica el adulterio se ha ido despenalizando de manera paulatina. Por ejemplo, en España se despenalizó como delito en 1978, en Colombia en 1935, en Chile en 1994, en Argentina en 1995, en Paraguay en 1997. ¿Se fija cómo es reciente? Fíjese cómo ha ido el desarrollo moral y del corazón, el deterioro de la humanidad. En Brasil en el 2015, y bueno, México hay que modernizarse, ¿no? Apenas en el 2011 entraron a la modernidad. En el 2011 despenalizaron el adulterio como delito. Los castigos eran distintos, pero a fin y al cabo estaba tipificado como un delito. ¿Por qué? Porque todo mundo se da cuenta que se roba, se daña, se destruye. Pero ahora ya lo despenalizaron. Bueno, en los países árabes o islámicos, el adulterio es una violación del contrato matrimonial. Y fíjense qué cosas. Uno de los principales pecados condenados en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, se condena también el adulterio. Voy a leerle 2 versículos del Corán. Uno está en el Corán capítulo 7 versículo 33, que dice así: di, en verdad, mi Señor ha prohibido las acciones vergonzosas, refiriéndose al adulterio, ya sean abiertas o secretas, son pecados y transgresiones contra la verdad y la razón. En el capítulo 17, versículo 32 del Corán, dice así: no os acerquéis al adulterio. Es un acto vergonzoso, malvado, abriendo caminos a otros males. Bueno, será el Corán y esas frases que a lo mejor, no, bueno, ¿y por qué cita el Corán? Nada más como argumento para que vean cómo no todas las personas alrededor del mundo han bajado el nivel, porque ellos ciertamente son quizás muy extremistas, como usted quiera, pero en este asunto del adulterio son bien estrictos. En la actualidad,
No le han bajado tanto como otros países modernos, y para vergüenza de los países que se dicen cristianos, sobre todo el mundo occidental como Europa, estoy hablando de Suiza, Suecia, Holanda, Alemania, etcétera, etcétera, que son países del primer mundo y que son países cristianos, que ya despenalizaron el adulterio, ya lo ven como algo normal. Bueno, una encuestadora publicó unos resultados que hizo en países musulmanes sobre qué opinaba la gente, los habitantes de esos países, acerca de seguir castigando. Es una encuesta actual acerca de qué opinaban sobre si seguían sobre el castigo al adulterio o a los adúlteros. Por ejemplo, fíjese, para vergüenza de nosotros, Egipto, que es el símbolo del mundo, que es el símbolo de la corrupción, y todos hemos oído hablar cómo Israel estuvo esclavo y lo que representa Egipto en la Biblia. Egipto tiene un 82% de la gente está a favor, fíjense, de la pena de muerte al adúltero o a los adúlteros. O sea, lo tienen como algo sagrado. Actualmente Egipto son musulmanes. Bueno, Jordania, el 70% de los habitantes están a favor de la pena de muerte a los adúlteros. Pakistán, 82%. Nigeria, país africano, 63% de los hombres están a favor de que el adulterio sea penalizado. Wow. Y así, continúa la lista, pero déjeme darle un dato. ¿Qué día es hoy? ¿15? ¿14? ¿Qué día es hoy? 14. Bueno, hace exactamente 8 días, el 6 de noviembre de este año, 2021, fueron condenados a muerte, ejecutados, un hombre de 27 años y su amante, acusados de adulterio, una mujer de 33 años, comprobado el adulterio, y les dieron cuello. ¡Ay, pero cómo! Quizás será porque saben que es un pecado contra Dios, saben que es un mal tan grande que debe de ser castigado con la muerte. Bueno, continúo. Corea del Sur despenalizó el adulterio en el 2015. En Corea del Norte ya no, el adulterio ya no es un delito. Taiwán, esto está interesante. Taiwán es el único país asiático desarrollado, o sea, Taiwán es de primer mundo. Bueno, Taiwán contempla el adulterio con penas severas en su código penal actual. Hay países donde alguien roba algo y le cortan la mano. Y muchos dicen, no, es muy severo, pero viera que sí inhibe. Por supuesto que sí. Se la piensan al menos 2 veces. En Estados Unidos, un país históricamente cristiano, fundado por los pioneros que llegaron de Inglaterra, de Alemania, de Holanda, un país que tiene su constitución fundamentada en la Biblia, un país que llegó a ser lo que es por la bendición de Dios, por el temor de Dios que sus habitantes comenzaron a desarrollar, pero se fue degradando. La Biblia dice que la maldad en los últimos tiempos se iba a multiplicar. Y Estados Unidos se ha ido degradando de ser un estado donde fundado sobre las escrituras. Todavía en las cortes en los Estados Unidos, cuando hay juicios, todavía les ponen una Biblia. Dicen, ¿juras decir la verdad, nada más que la verdad? Y ponen la mano y dicen, lo juro. Y dicen un montón de mentiras. O sea, se ha ido perdiendo todo el respeto a Dios. O sea, con tal de salirse con la suya, mienten. Es perjurio, o sea, en fin, es un desastre. Bueno, Estados Unidos
empecé a investigar y el último dato que encontré fue que solo quedan 7 estados en la Unión Americana que penalizan el adulterio. Los demás ya lo despenalizaron. Por ejemplo, en Oklahoma el adulterio es un delito grave que se castiga hasta con 5 años de prisión. ¿Sí? Entonces, y los estudiosos dicen, bueno, el índice de adulterios es menor en ese estado que en otros estados. Dakota del Sur penaliza el adulterio de manera muy estricta también. Nuevo México, su ley es un poco menos estricta, sin embargo, está penalizado. Pero resulta que hace unos años atrás, un juez llamado Alan Malott, hablando del código que castiga el adulterio, hizo propuestas y los legisladores comenzaron a tratar de modificar esa ley, ese código, y este juez dijo lo siguiente: se aceptó, o sea, aprobaron bajarle, no totalmente, pero sí lo dejaron casi en cero. Dice, se aceptó que una sociedad libre y democrática debe tolerar ciertas conductas ofensivas, refiriéndose al adulterio, debe tolerarlas, así como algunos comportamientos desagradables y moralmente desviados. Hay que tolerarlos. Bueno, fíjense que tiene razón por un lado y por otro no, porque ciertamente la democracia pues es la libertad, ¿no? Es el sistema de gobierno pues más, digamos, el mejor que existe, que da cierta libertad a los derechos de las personas, protección, etcétera, etcétera. Pero tiene su lado flaco, su lado débil, y es que, dice este juez, debemos de tolerar esas prácticas desviadas, desagradables, como el adulterio. Mississippi, el estado de Illinois, Carolina del Norte y Hawái, que pertenece a los Estados Unidos, penalizan en mayor o menor grado el adulterio. No desde el punto de vista religioso, para nada, ahí no, ahí son leyes. Ahora, ¿por qué lo penalizaron en el pasado y ahora lo están despenalizando? Pues porque la degradación, la corrupción moral está llegando a las narices de Dios. Ahora, usted podrá tener su opinión sobre el adulterio, porque créanmelo que hay dentro del cristianismo enseñanzas corruptas, torcidas, que avalan, que minimizan que es un mal tan grande y que es un pecado. Bueno, Dios lo perdona, pues Dios es bueno y me va a perdonar, pero lo voy a hacer. O sea, se ha hecho también muy laxo, se ha bajado, se ha hecho muy light la moralidad. Entonces, yo no sé qué será el pensamiento de ustedes aquí o de los cristianos que escuchen, pero este mensaje es para un cristiano. Entonces, vuelvo al escrito. Usted podrá tener su opinión sobre el adulterio. Usted es libre de pensar y de creer lo que desee sobre el adulterio. Esa es una libertad que Dios da de pensar, de reflexionar y de tomar decisiones. Y esa libertad debe ser respetada. Entonces, fíjense cómo lo voy a plantear. Usted puede tener una opinión, quizás no a la par de la opinión que Dios tiene, pero usted es libre de pensar y de creer lo que usted quiera. Si hubiera aquí alguien que tiene un pensamiento diferente a lo que Dios dice sobre el adulterio, puede argumentar cosas como, por ejemplo, bueno, es que yo soy libre de hacer lo que yo quiera. ¿Sabe qué? Tiene usted razón. Usted puede hacer lo que le dé su gadarena gana. No, sí, ¿sabe una cosa? Debe ser respetado. O sea, el respetar no significa
que está de acuerdo. El que respeta no significa que está de acuerdo. O sea, respeta porque el otro tiene el derecho de pensar lo que quiera y debe ser respetado. Entonces, soy libre de hacer lo que yo quiera. Tiene razón. Usted puede hacer lo que usted quiera. Otros pueden argumentar: nadie tiene derecho de meterse en mi vida privada. Si alguien piensa así, usted tiene derecho a pensar así. Y si usted dice: en mi vida privada nadie se mete, eso debe ser respetado. ¿Me estoy dando a entender? Eso debe ser respetado. Una vez estaba predicando en una iglesia, no este tema, pero temas que pues tienen que ver con las decisiones de uno, ¿no? Que Dios considera pecado. Y al final vino bien enojado un hombre. Dice: usted se está metiendo en mi vida privada. Le dije: sí. Le digo: mire, es la primera vez que lo veo. No, pero yo a usted lo conozco, dice, y vine a escucharlo, pero hoy se metió usted con mi vida privada. Ay, le dije: pues no sé qué tan cristiano sea usted, no sé cómo entiende usted, si más bien es Dios por el Espíritu Santo usando la palabra que se metió en su vida. Él sí tiene el derecho, ¿o no? Por supuesto, Él es el creador y dador de la vida. Y Él es el que puso los parámetros para el ser humano. Pero usted los obedece o los rechaza. Y aún, fíjese, Dios va a respetar eso. ¿Eso quieres? ¿Está bien? Yo me hago a un lado. Pero Él sí tiene derecho de meterse y hablarte, porque no quiere que te vayas al infierno. Así de fuerte y así de sencillo. Otros dicen: respeten mi vida privada. Es decir, fíjense, todas esta frase y otras más, lo que están diciendo es algo así como un adúltero. Dice: respeta en mi vida. Suena raro, ¿no? Que un adúltero exija respeto, pero él no respetó la esposa de otro. Suena raro, ¿no? O sea, a mí me respetas, conmigo no te metas. Demandas respeto, pero tú no respetaste a la mujer de tu prójimo o al varón de tu prójimo. No respetaste a tus hijos, no respetaste a tus nietos, no respetaste a tus padres, no respetaste menos a Dios. ¿Se dan cuenta cómo esos argumentos suenan pésimo? No son buenos argumentos. Sin embargo, algunos los esgrimen. Ahora, si usted se considera cristiano, si usted dice: bueno, yo soy cristiano, entonces, si usted se considera un cristiano, debe tomar muy en cuenta la enseñanza de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Para que haya congruencia. Porque si alguno se dice cristiano, pero ¿lo van a creer que hemos tenido casos aquí tan increíbles, así tan perversos? Una vez una señora dice: fíjese, pastor, estaba muy molesta. Acabo de ver a mi esposo ahí arriba con su amante. La trajo para alabar a Dios. Dices: wow, qué desvergüenza. O de plano, es que es difícil saber qué pensaba aquel hombre. Por supuesto, uno de los pastores fue y le dijo: oye, hermano, pues no inventes, mira, aquí está tu esposa. Y la otra, la mujer con la que venía, no sabía que era un hombre casado. O sea, allá arriba, ¿te imaginas? Bueno, y no ha sido un caso, Es increíble lo que puede suceder en la mentalidad de una persona, aún diciéndose cristiana. Algunos dirán: bueno, es que no es cristiano. Bueno, pues es que a veces es difícil decir si sí o no, porque pues cualquiera puede, estamos todos expuestos a equivocarnos y fallar, ¿sí o no? Entonces es difícil decir de manera contundente. Entonces, mire, si usted es un cristiano, debe tomar muy en cuenta la enseñanza de Jesús y respetar lo que Jesús enseñó al respecto.
Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Todos sabemos aquí que Jesús habló de la pureza del corazón. Él dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los limpios de corazón. Ahora, Jesús le dijo a sus discípulos en ese Sermón del Monte que no era suficiente con abstenerse del acto físico del adulterio. Jesús fue más allá. Jesús fue a la raíz. Jesús fue directo al corazón. Jesús fue a la fuente, que es el ser interior, el corazón, los pensamientos, la imaginación del ser humano. Él fue a la fuente donde se genera este pecado tan destructivo. Mateo 15:19, ahí Jesús lo deja de manera muy clara establecido. ¿Cuál es el origen? Dice, porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón. O sea, se entiende que es algo metafórico, no al órgano, no, al corazón, no. Corazón es donde se sientan los pensamientos, la voluntad, en este contexto, es donde está la imaginación, el pensamiento, la voluntad, que nos da la capacidad de hacer o no hacer las cosas, tomar decisiones, pues. Entonces Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿Se acuerdan hace 8 días? Premeditación, alevosía y ventaja. ¿De dónde salen? Fíjate, empezó Jesús por pensamientos. Todo empieza ahí. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, versículo 20, fíjate lo que dice. Estas cosas son las que contaminan al hombre, lo degradan al hombre. Cuando un cirujano va a hacer una operación, esteriliza sus manos, el cuarto, los utensilios, pero de una manera minuciosa. ¿Por qué y para qué? Para evitar una infección. Pues las medidas que por la pandemia nosotros hoy observamos es para evitar una contaminación. Estamos propensos a contaminarnos. Y Jesús dice claramente que esas cosas son las que contaminan, corrompen el corazón, el alma, los pensamientos, la voluntad, las acciones del ser humano. Por eso enseñó palabras el Señor Jesús que muchos consideran imposibles de cumplir. Dicen, no, pues qué difícil, dicen. Otros consideran la enseñanza de Jesús como enseñanzas retrógradas. No, eso es del siglo allá. No, estamos en la modernidad. ¿Sí? Otros consideran las enseñanzas de Jesús como enseñanzas muy exageradas, llevadas al extremo. Sin embargo, para nosotros los cristianos, debemos de entender que son las normas de Dios. Todo artículo que usted compra va anexado un librito que dice manual del fabricante. Un auto, todo lo que usted compra, una cafetera, todo este micrófono, todo. Manual del fabricante. Garantía 3 años, garantía 5 años, garantía 1 año, etcétera. Si usted no sigue las instrucciones del fabricante, no podemos garantizar la reparación, porque usted le metió mano, usted hizo lo que pensó que debería de hacer, entonces queda invalidada la garantía. Todos estamos entendidos de eso, ¿sí o no? Bueno, Dios es el fabricante. Él dio su manual, que es la Biblia del usuario. Si nosotros observamos el manual del fabricante y seguimos las instrucciones, va a funcionar en todas las áreas del ser humano, las que usted piensa, en la economía, en su realización como ser humano,
el matrimonio, su juventud, desde la niñez, su juventud, su adultez, su vejez, ahí está todo. ¿Cómo quiere usted vivir? Pues todos decimos bien, sí, pero ¿qué ha hecho con el manual del fabricante? O usted se cree más sabio y dice, no, pues esto debería de hacer, le voy a hacer así. Oye, le dice el esposo, oye, pero es que la Biblia dice, la Biblia dice, pero se me hace que es medio exagerado. Y nos metemos en problemas, hermanos. Tratemos de entenderlo por el amor de Dios. El manual que hizo el fabricante del auto que traes no fue por déspota o por autoritario, no. Si te dice allí, no le pongas gasolina Magna, ponle la Premium. Ay, yo le voy a echar Magna. Bueno, échele Magna. Se le va a descomponer el catalizador, le va a cascabelear. ¿Están entendiendo, verdad? Pero parece como que hay gente muy observadora a las instrucciones de los fabricantes, y qué bueno. Pero la mayoría olvidamos el manual del fabricante, que es Dios. Y si Dios dice no, esto, como cuando dice, si se calienta el auto, nunca destape el radiador, nunca por ningún motivo. Y ahí van algunos, ¿los ha visto? El internet está lleno, sabiendo, ay no, pero a ver, con un trapo y va, no, terrible. Somos tan necios, tan torpes. Y después, ay Dios mío, ¿por qué? Porque quedó todo como el fantasma, todo desfigurado. Bueno, las normas Dios las puso. Podemos argumentar muchas cosas, podemos justificar aquí en la tierra muchas conductas corruptas y destructoras. Sin embargo, un día daremos cuenta a Dios, lo creamos o no. ¿Lo cree que hay cristianos que creen una doctrina falsa que se llama aniquilanismo? O sea, aniquilación total, es decir, te mueres y ya te acabaste. O sea que no somos eternos. Y luego ya estudias quién saca todas esas doctrinas. No, pues gente que le da vuelo al hilache y termina diciendo, no, ya, yo creo en Dios, pero no hay infierno. Entonces me muero y ya todo, ya se acabó. Si así fuera, entonces ¿por qué Dios dice, sean santos? Obedézcanme. ¿Por qué nos advierte sobre el infierno? Entonces, es complejo esto porque nosotros lo hacemos complejo. Entonces, lo que tú pienses al respecto, si estás de acuerdo o no con Jesús, mira, respecto a lo que dijo del adulterio, eso es totalmente irrelevante lo que tú pienses y lo que yo pienso. Porque a fin de cuentas, sin duda que el que tiene la razón es Él. Y si tú te alineaste y nos alineamos a la enseñanza de Jesús, Dios nos va a bendecir nuestras vidas. Por ejemplo, Jesús enseñó en Mateo 5:27, Él fue más allá. Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, o sea, referente al mandamiento de la ley de Moisés. Y les dice Jesús, ustedes oyeron en la sinagoga cuando iban a oír la palabra de Dios, ustedes escucharon, no cometerás adulterio. Ustedes lo oyeron. ¿Por qué? Porque los judíos, se podía entender así, que ellos aplicaban la ley, que era pena de muerte en ese tiempo, solo a las acciones, al acto mismo, y no al corazón. Un ejemplo, nadie por desearle la muerte a otro lo meten a la cárcel, ¿verdad que no? Hasta que lo hace. Esa es la ley de los hombres, limitadísima. Además imposible de cómo saber también. Pero con Dios podremos evitar la ley de este mundo, de esta tierra, pero el juez justo, ese no lo vamos a poder evadir.
Entonces cuando Jesús les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, oísteis que fue dicho, enseñado. Y dice en el versículo 28, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Difícil, duro. Bueno, aquí dice referente al varón, porque el varón tiene esa característica natural de que es más por la vista, pero también las mujeres, está incluida la mujer. Fíjense, la palabra mirar aquí es clave, porque es la palabra griega blepo. Blepo tiene la idea de mirar con intensidad, así dice el diccionario. O sea, cuando Jesús dice, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, entonces utilizó la palabra blepo, el escritor, o sea, Mateo, que escribió en griego el Evangelio, que significa mirar con intensidad. Habla de una mirada prolongada, detenida, que lleva la intención de llevar a cabo lo que la mente y el corazón empiezan a imaginar. Mirar de esa manera es faltar el respeto. Primeramente, en el caso de un hombre, mirar de esa manera a otra mujer es, en primera instancia, faltarle el respeto a la esposa. ¿Lo alcanzan a ver? O viceversa. De ahí ya de entrada se está faltando el respeto a la esposa. ¿A quién le prometiste o se le prometió fidelidad? No solo a tu esposa le estás faltando el respeto, o un varón o una mujer que miran fijamente, imaginando y ya codiciando. No es la simple mirada. Así que yo estoy viendo aquí algunas hermanas y puedo estar platicando. No se refiere nada más a mirar así o que andes como los caballos así. No. Estoy dando la definición de lo que la palabra griega nos describe para entender lo que Jesús quiso decir. Oyeron que dice, que está escrito, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira, nosotros tenemos que explicarlo, pues para entenderlo, pero en los idiomas de aquel tiempo, al utilizar la palabra blepo, pues ellos sabían a lo que se refería, me estoy explicando. No, que se queda clavado allí, ¿sí? Entonces no solo se falta el respeto a la esposa, sino a tus hijos, a tus padres, a tus suegros, porque es la hija de ellos. Y sobre todo a Dios. Bueno, este verbo, blepo, es el mismo verbo que usó Jesús cuando dijo en Lucas 9:62 lo siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjate, es el mismo verbo, mirar, pero aquí se refiere a mirar intensamente las cosas del mundo. Clavar la mirada, la vista, comerse con los ojos los placeres de la carne, con la intención de llevar a cabo lo que su mente y corazón están imaginando. ¿Por qué? Porque alguien así termina regresando al mundo. Entonces, se entendió lo que Jesús dijo cuando dijo, cualquiera que mira a una mujer, no la simple mirada, repito, sino esta es la definición. Ahora, Pedro, el apóstol, habla también de los que le dan rienda suelta a su mirada, o sea, no controlan su mirada y terminan haciendo actos vergonzosos. Él da una descripción bien tremenda en 2 de Pedro 2:12 de gente que se mezcla en las iglesias, como el caso que yo les puse del que estaba su esposa sentada por acá y él allá con la amante. Miren lo que dice Pedro: esos hombres no entienden nada, todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Ahora hace una afirmación bien dura, dice, son como los animales.
O sea, es fuerte esto. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros. ¿Ve todas las consecuencias? Pues creen que serán felices haciendo, a plena luz del día, todo lo malo que se les antoja. Sí, usted es libre, pero vea lo que viene ahí. Yo soy libre para agarrar mi auto y manejar por las calles, sí, pero si voy a 120, me va a agarrar un agente de tránsito, me va a poner una regañiza y me va a poner una multota y cargos, ¿sí o no? Y no puedo yo argumentarle, es que yo no se meta en mi libertad. Sí, pero la libertad está restringida, hermanos, por favor, hay que ser entendidos. Alguno empezará a filosofar, entonces no es libertad. Filosofe todo lo que quiera, pero entiéndalo. O sea, somos libres, pero toda esa libertad tiene sus límites. Por ejemplo, somos libres, yo soy libre de predicarle 3 horas y hasta más seguidas. Pero ¿y los que vienen a las 11? Pues tengo que respetarlos, ¿entienden? Entonces, mi libertad, yo soy el pastor, a ver, ¿usted qué me dice? Yo les voy a predicar 3 horas y se me queda ahí sentadito. Sí, pero la razón, la reflexión, el sentido común te dicen, oye, pues no, así no es. Entonces, tienes tus límites. Bueno, continúa. Dice, sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo, a plena luz del día, todo lo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Los libertinos, que siempre los hay. Dice el versículo 14, fíjese, estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. En la versión Reina Valera dice, este tipo de hombres tienen los ojos llenos de adulterio. Es más, las mujeres se dan cuenta cuando un hombre las ve feo. ¿Sí o no, mujeres? Y se ruborizan, pero a las que les gusta, pues les encanta que las vean. Pero se dan cuenta, claro, por la mirada. Dice, estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo. En otra versión dice, a los débiles en Cristo, engañan. Mira, hermano, me acabo de enterar de un caso, hablando con un pastor, de una hermana en su iglesia que fue convencida por un hombre, ella cristiana, por un hombre en su trabajo, de que se metiera con él porque su esposa estaba enferma de una enfermedad mortal y él tenía necesidad. La convenció. Después, ella como si nada, creyendo que estaba haciendo un bien. Oiga, hermano, hágame el santísimo favor. Por eso la afirmación de Pedro aquí muy dura, son como animales irracionales. Hermanos, no somos animales, por el amor de Dios. Tenemos razonamiento. No, pues el pastor estaba bien agüitado, obviamente, ¿no? Y pues trató el asunto, pero ella no, pues es que, pues yo le hice un bien, hazme un favor. Ay, no. Pero aquí está escrito, esos que tienen ojos llenos de adulterio, engañan a los que no son sólidos, no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Ese tipo de hombres y mujeres también. Pero miren lo que viene al final, pero Dios los castigará. De eso que no les quede la menor duda. Uno de los episodios más dolorosos de la vida del rey David sucedió precisamente por no controlar su mirada.
por dejar volar su imaginación. Un cristiano de hace siglos dijo lo siguiente: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Pues claro. O sea, hay muchas cosas que no se pueden evitar. Tú puedes llegar a tu trabajo y ver a la secretaria con una minifalda y toda escotada, súper provocativa, pues sí, provocativa. Ella se siente divina, ¿no? ¿Cómo lo vas a evitar? Pero sí puedes evitar que si ella se te acerca coqueteando, eso sí lo puedes evitar. El problema es que si no estás como José así bien apuesto, y una mujer te coquetea, hermanos, por el amor de Dios. Ay, tengo 55 y todavía las puedo. Ay, Señor, perdóname, pero sigues ahí, sigues. Bueno, vamos a una historia que le pasó a David. Estoy en el asunto de mirar. Segundo de Samuel 11:1, en la versión del lenguaje actual. Dice: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas. Pero él se quedó en Jerusalén. Primer error. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Acuérdense que la ociosidad es la madre de todos los males. O sea, el estar ocioso provoca que tu imaginación, tus pensamientos se desborden. Y más si empiezas a ver cosas que nada que ver. Bueno, se quedó ahí en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Dice el versículo 2. Una tarde, fíjate, en la tarde, después de haber descansado un poco, pues estaba muy cansado. Estaba flojeando ahí David. David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. Hay mujeres totalmente inescrupulosas, indiscretas, imprudentes en su conducta, en su vestimenta, en su dirigirse a los hombres. Esta mujer, oiga, está ahí las casas alrededor, tenía la ventana abierta. Dígame, ¿qué mujer? Todas las mujeres son muy inteligentes, pero hay cosas en las cuales, así como que la Biblia nos dice, pero a lo mejor traía una intención, no lo sabemos. Pero me llama la atención que la Biblia dice, esta mujer era muy hermosa. Y dice el versículo, se estaba bañando. Dice el versículo 3, David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Fíjate, vio, aquí está el asunto. De pronto vio. Y es el equivalente en el hebreo de la palabra que narré hace un momento, del griego. Quedarse fijamente, clavar su mirada. Habla de contemplación. Si David o cualquier hombre se le presenta una situación así, no la puede evitar porque es la casa de la vecina. Pero sí puede evitar clavarse con la mirada. ¿Sí o no? Y darse la vuelta, así de sencillo. Claro, esto le pega al machismo, ¿no? Y muchos, aunque son cristianos, se siguen sintiendo bien machos. Bueno, pero pues, ¿qué tiene? Además, pues un taco de ojo. Además, y empiezan con sus tonterías. Y dejan que los sopilotes les hagan en la cabeza su nido.
Entonces, se quedó mirando y no se quedó allí. Como se clavó, dice el versículo 13, mandó enseguida David a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Y fíjate, el sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada. O sea, el sirviente como que intuyó. Dijo, ay, ¿qué está haciendo el rey? Le dijo, ¿sabes qué? Es casada, ¿eh? Su esposo se llama Urías, o sea que investigó bien. Le dijo, David, está casada. Y su esposo se llama Urías. Versículo 4. Entonces David mandó traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Y ella muy opuesta, ¿verdad? No, varones, tenemos que pedirle al Señor que cuide nuestras vidas. Y un llamado a las cristianas. Muchas veces los hombres confunden que tú eres amable con otras intenciones, pero también se entiende que una mujer se da a respetar. Y mira mujer, si tú eres de las que trabaja y anda uno ahí detrás, no le importa si eres casada y si eres cristiana. Así son los del mundo. No le permitas una sola falta de respeto, ni una sola, porque si tú se lo permites, si él te dice, qué bonita viene hoy, y usted, ay, gracias, ya marchaste con el más feo. No, y el día de hoy, con eso de las redes sociales, ay, hermanos, buscando a la novia de la juventud. Miren, he tratado, no se imaginan, hermanos, de casos así, que se encontraron con la novia de la secundaria, de la preparatoria y cometen adulterio. Estoy hablando de cristianos y cristianas. Y luego ya se les derrumba todo. Pastor, ore por mí. Yo voy a orar por ti, pero yo sí les digo, pero ni creas que mi oración te va a arreglar todo el desastre que hiciste. Todas las consecuencias, que es que ya no quiere nada conmigo, y es que yo le pido que me perdone, y sí me perdona, pero me dice que me va a divorciar. Hable con ella, o hable con él, y luego hablo, y no, es, pastor, ¿cómo cree? O sea, la Biblia dice, y sí, con razón, no, bueno, estás en tu derecho. Lo mejor es el perdón, pero como también Dios nos da la libertad ahí, y todo se desquebraja. Y de tener unos niños hermosos, limpios, al rato andan todos mocosos, todos rotos, porque todo eso genera abandono y pobreza. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Él hizo algo bien tremendo. Bueno, el diálogo que él estaba teniendo, llegó un momento en que sí estaba preguntándole a Dios, Señor, pues si yo soy un hombre que he hecho lo bueno, que tiene temor de ti. Hubo un momento en que era tan fuerte la prueba que se le dijo, Señor, yo he hecho lo bueno ¿por qué me pasa esto? Todos podemos tener momentos así. Pero él hizo algo en Job 31, versículo 1, bien interesante. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice así Job 31:1. O sea, Job está hablando y dice, hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Fíjate qué versículo, hice pacto solemne con mis ojos. Estamos hablando del libro más antiguo de la Biblia, del personaje bíblico más antiguo, de los más antiguos que narra la Biblia. Se calculan, 4,000 años, esto que estamos leyendo aquí. Y ya entonces, un hombre como Job dijo, ya tenía ese concepto, ¿cómo? Si la ley no, hombre, ni cuándo. Pero algo acá en el corazón, está la ley escrita de Dios en el corazón. Hice un pacto solemne
¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer un pacto con sus ojos? El pacto fue, mira, cuando ves una mujer hermosa, pues no puedes evitar de pronto mirarla cuando pasa, pero hace el pacto de que, ok, ¿la ves? Está ahí el asunto, la tentación, pero el pacto es, luego volteo mi mirada, porque acuérdense la definición de mirar fijamente y empezar a cavilar y empezar a imaginar, y luego ya se acerca a la persona y terminan haciendo el acto, la acción destructiva. Pacto con sus ojos. Qué tremendo, ¿no? Repito, no solo es para los hombres, también las mujeres. Termino leyendo Mateo 5:29, porque Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, y luego todavía especifica Jesús, mirar a una mujer para, ¿qué? Codiciarla. Ahí está el contexto de la mirada a la cual Jesús se refirió. Dice el versículo, sigo en Mateo 5:29, enseguida de lo que mencione, dice, por tanto, esto le está enseñando a sus discípulos, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, mira, lo primero que voy a decir de este versículo es que esta es una dolorosa cirugía espiritual. Obviamente no es literal, es obvio, ¿no? Si no, imagínense un montón de tuertos, ¿verdad? Y tuertas también. Obvio que no es literal. Lo que Jesús está aludiendo aquí es al dominio propio, para evitar la consecuencia. Fíjate, es grave. Para evitar la consecuencia, no de un castigo que pueda tener las leyes. Terrenales, porque ya ves, ya están quitando, despenalizando, no, sino la condenación de muerte eterna. Esto no es literal. Hubo cristianos en el pasado, uno que quedó en la historia, en los primeros siglos del cristianismo, hubo un cristiano muy respetado, muy piadoso, muy entregado a Dios, se llamó Orígenes. Este hombre, cuando leyó esto, pues lo entendió de manera literal, o quiso hacerlo. Muchos no dicen que es difícil argumentar si lo tomó literal o él quiso hacerlo. Se castró él solo. Él solo se amputó en su deseo de no faltarle a Dios. Pero eso no fue lo que Jesús quiso enseñar. Jesús, porque bien, este cristiano piadoso quedó castrado, pero ¿y qué onda en el corazón? ¿Entienden? O sea, ¿qué onda en el corazón? ¿Qué onda en la imaginación? ¿Podía estar castrado?
Pero seguir con intenciones perversas en el corazón. Bueno, se ha sabido de ancianos de 95 años violando niñas cuando ni siquiera ya tienen funcionalidad. O sea, ya nada de nada. Ya no pueden hacer nada. Y sin embargo su corazón es, ¿cómo es el corazón? Ahí es a donde Jesús quiso llegar y quiere llegar. Y en el versículo 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí la advertencia es, repito, no es literal, pero sí es espiritual y de convicción y hasta de sacrificio, ¿sí? Hasta de algunos, yo he hablado con hombres, dicen: no, pastor, yo tengo luchas bien fuertes y yo me tengo que bañar con agua fría y me salgo a correr. La Biblia le dice al soltero que es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Pero los jóvenes de hoy se están casando ya a edades ya avanzadas. Algunos llegan 30, algunos rebasan. O sea, está todo muy descompuesto. Pero algunos llegaron a Cristo a los 27 años, 28, y algunos llegan ya hasta con un hijo en Guadalajara, otro en Chiapas, otro en la Ciudad de México. O sea, este asunto es bien complejo, la verdad. Hay lugares donde o sea, le puedo contar muchos ejemplos, el tiempo no lo permite, pero hermanos, aquí quiero detenerme nada más para que le pidamos al Señor la gracia para dominar hombres y mujeres, ¿sí? Controlar, pedirle a Dios que nos dé dominio propio. Porque muchos han probado eso y toda su vida se la pasan lamentándose de haberlo hecho. Ahora, es muy probable, por el contexto de donde venimos la mayoría del mundo, es muy probable que en primera instancia muchos de ustedes hayan sido afectados por el adulterio de tu papá, o de tu mamá, o de tu abuelo. En mi caso personal, así fue. Hubo adulterio en mi papá. Y sí afecta, destruye muchas cosas. Otros llegaron a Cristo, pero ya cometieron situaciones así. Y tienen muchos problemas, porque algunos tienen que seguir manteniendo otra familia. Y se la ven bien difícil. Y oran, y ay, pastor, ore por mí. Y siempre están clamando. Y miren, las consecuencias no las van a poder evitar. Pero los que hayan pasado o estén pasando una situación así, háganse la idea de que tienen que enfrentarlo. O sea, tampoco abandonen a sus niños que dejaron por allá. Y si hay aquí alguien que no está viviendo como debe de ser, pues métale cartas en el asunto. Algunos probablemente están como David, que se están levantando de la cama y están empezando a pasearse y empiezan a ver. Es probable que ya hayas puesto tus ojos en una compañera de tu trabajo o compañero. Bueno, pues ahí está la instrucción del fabricante, ¿verdad? Entonces cada quien necesita pedirle a Dios la gracia y Él nos da la fuerza. ¿Cuántos creen esto? Y nos da el poder, ¿verdad? Él nos puede guardar. Vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Sí?
Inclina su rostro ahí donde está sentado. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Es una palabra que entendemos, no es fácil, porque venimos de un contexto donde vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, haciendo la voluntad de la carne. Cometimos muchos errores, otros aún siendo ya cristianos, y pues han encontrado pues muchas consecuencias, vergüenza, dolor, heridas, tantas cosas, Señor. Tú conoces la condición y la situación de cada uno, conoces el corazón, pero precisamente porque lo conoces, nos hablaste al corazón, dejaste tu palabra, y solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos tus hijos. Tu palabra dice que no hay tentación que no puedas